Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de We Connect. El día de hoy contamos con la super experiencia y compañía de Alan Suazo, quien es parte del equipo de liderazgo de Sumadi, y hoy vamos a estar discutiendo un poquito todas estas tendencias que estamos viendo en el 2023 en cuanto a tecnología y transformación digital. Muchas gracias, Alan, por estar aquí. Bienvenido. Espero te sientas como en casa y que todos los usuarios que nos están viendo les saquen mayor provecho a esta conversación. Un gusto presentarme con todos ustedes por aquí. Bueno, comencemos. Bueno, entonces nos vamos a la transformación digital. Vemos cada vez más impactante el tema de la tecnología. Ya nadie se queda afuera, todos de alguna manera pues entienden y están conscientes de toda esta transformación que está sucediendo en el mundo y sobre todo el sistema educativo, las universidades, sobre todo las universidades, las escuelas están implementando esta transformación digital y ahora podemos ver incluso el tema de la modalidad híbrida o totalmente en línea por parte de los centros educativos. ¿Cómo consideras vos que esta es una ventaja para tanto los docentes como los estudiantes, ¿no? Siempre hay dos lados de la moneda. ¿Cómo lo miras vos? ¿Cuáles son estas ventajas que puede traer estas modalidades, tanto en línea como híbridas? Sí, y lo hemos podido notar a lo largo de los últimos años de manera un poco más puntual, diría yo, más... Y desde la pandemia, ¿no? A raíz de la pandemia. Pero el desarrollo de la industria y el enfoque en irse digital ya viene de hace bastante tiempo, pero en estos años se aceleró de forma prominente. Lo hemos notado un montón en el área educativa, ¿no? Yo me acuerdo, probablemente nosotros nos llevamos clases en un lugar así como este, chiquito, con 4 paredes. Cuaderno. con cuaderno, y precisamente eso te iba a comentar. De madera. No, yo no sé si, bueno, de repente a los más pequeños o los que vean esto y de repente siguen en la escuela, ya llevan sus iPads, sus notebooks. Sí. Y yo me acuerdo que yo llevaba mi lápiz y mi papel. Y el lápiz de 4 tintas. Ajá, ese mero. Y tenía un montón de colores, pero al final el mismísimo usuario está cambiando. Y producto de ese cambio está la industria. Entonces, en la parte educativa, no nos podemos desligar de repente al hablar de las ventajas y de repente los retos de cómo hay diferentes matices, características, partes que forman parte de todo esto. Entonces, están las herramientas de recursos, por ejemplo. Ahora están los Learning Management Systems, todos y cada uno de ellos con sus propias herramientas de foros, con sus propias plugins a veces, o bien su posibilidad de repente tomar un archivo y cargarlo. Correcto. Está la parte de las integraciones por medio de videollamada. Nosotros acá acostumbramos mucho a reunirnos por Teams, por Zoom, que por este y este proveedor. Y eso sucede ahora en las escuelas, no solamente en las escuelas donde están personas entre los 5 años en adelante, sino las mismísimas universidades. Entonces, la educación está cambiando significativamente. Ahora hay aplicativos donde puedes aprender idiomas, cualquier idioma, y esto viene de repente no a causar sí, definitivamente es una disrupción en el mercado, ¿no? Pero tiene que ser algo que complemente, y siempre va a ser así, aquella labor de nosotros como docentes, de nosotros como estudiantes. Las herramientas están para ser un medio en sí y no necesariamente el fin. Entonces es de tomar todo esto que tenemos a nuestro favor y empezar a complementar de repente el currículum que los docentes tienen. En el caso de los estudiantes o los candidatos, independientemente de la edad que tengan, ya no te tienes que movilizar para poder aprender. Lo puedes hacer desde tu tableta. Esa es una de las ventajas que a mí más me encantan. Te ahorras tanto tiempo de tráfico, de tiempo. Hay estudiantes que trabajan también, sí, y a veces no pueden salir del trabajo al aula de clase y es tan fácil solo sacar la computadora y conectarte, ¿verdad? Y en el mismísimo trabajo, de hecho. Sí. Y ya estas herramientas todas tenemos que, diría yo, empezar a entender un poco más el día a día e interesarnos de manera genuina por el día a día de todos nuestros consumidores, de nuestros estudiantes al final. Si nosotros hacemos una educación accesible, le damos una ventaja competitiva a todos aquellos que quisieran de repente tener la oportunidad de estudiar. Entonces no tenemos que perder el fin, el objetivo, que es educar, que es poder compartir estas mejores prácticas con todos. Los mismísimos docentes de repente
Antes teníamos que esperar, o bueno, conseguir el número de teléfono de la escuela y después llamar al docente. Y esperar a ver si te respondía. Que si te porque respondía. Antes no podías ver en línea, no sé, no te dejaba en visto, a ver si te respondía y buscar por tus medios cómo conseguir una respuesta. Exacto, entonces ahora es como mister o profesor, ayúdeme a contar cosas por WhatsApp, por Instagram, que por LinkedIn. Hay foros inclusive de los mismísimos grados y cursos. Entonces, la tecnología viene no necesariamente a sustituir en ningún momento las relaciones que se desarrollan con las personas, sino diría yo, a acuerpar todas estas relaciones para un propósito, un fin específico, que es educar a todos, ¿no? Sí, y al final del día no es como ponerlo en una balanza y decir, es mejor o es peor. Simplemente nos vino a complementar y vino a ser parte de nuestra vida. Y los beneficios que nos trae, si lo sabemos utilizar, tanto para un estudiante aprendiendo como un docente queriendo dar toda esa información a sus estudiantes, se maneja de esa manera. Y hablando de eso, ¿cuáles crees vos que son los factores clave para este sistema de educación en línea e híbrida? Ya que pues, se puede perder la motivación de un estudiante o estudiantes que también tal vez no tienen los recursos como su internet, tal vez no tienen la computadora más rápida, tal vez no tienen todos los dispositivos que tiene otra persona, de tener una tablet, de tener una compu, una laptop. ¿Cuáles consideras vos que son factores clave a considerar para poder implementar este tipo de aprendizaje? Cuando me comentas eso, no puedo dejar de recordar que el cambio es constante. Entonces, somos nosotros los que nos tenemos que adaptar. Sí. A un sabio estoico decía en su momento que no hay cosa que se desee más por algún dios, en caso que hubiese uno, los dioses, porque ellos no creían en eso, que el cambio. Claro. Y lo asociaba con las semillas y cómo germinaban los árboles, cómo habían de repente ciertos gusanos que se transformaban de repente en mariposas o en otros insectos y pasaban todas estas transformaciones al final. Entonces, mucho tiene que ver en las manos de las personas. Sí. Somos nosotros los que generamos aquel cambio. Entonces, tenemos que creerlo, primero que todo. Ya estamos, como decimos, en una nueva realidad. Entonces, tenemos que saber navegar alrededor de todo eso. ¿Y cómo podríamos nosotros, como gestores de este cambio, facilitarlo? Y además de, por supuesto, creerlo, tenemos que tener una infraestructura, ¿no? Los medios digitales necesitan bases de datos, en algunos casos no, ya tenemos las tecnologías que son serverless, por ejemplo, donde no es necesario esto, que inclusive te disminuyen los mismísimos costos de educación o de cualquier tipo de tecnología al implementarse. Tenemos los ambientes, hay una lucha feroz por los Learning Management Systems alrededor de la experiencia del usuario. Siempre como prioridad la experiencia del usuario, ¿no? Exacto, o sea, es difícil que desarrolles un producto, una salsa y no le guste a quien se la va a colocar a su hamburguesa. Sí, tienen que ser amigables, el estudiante se tiene que sentir bien y el docente, me imagino, tiene que también entender a profundidad cómo funciona esto para poderlo Y eso gestionar. Es importantísimo, entender realmente. El docente tiene que estar muy enterado de todas las matices, las configuraciones de las que él podría gozar al empezar a navegar dentro de estos Learning Management Systems. Foros, como te comentaba hace un par de preguntas, ¿no? De la parte de poder cargar un archivo, las videollamadas, el contacto, el soporte, porque de repente, imagínate que se te vaya la luz en la casa y estás desarrollando tu evaluación en línea. Exacto. Para empezar, yo quedo como, ¿qué onda? O sea, se guardó, tengo que volver a empezar, ¿lo que hago? Dar esas instrucciones claras y entender cómo está funcionando el sistema. Y que el docente ¿no? también sea flexible, ¿no? Porque hay docentes que, bueno, que pesar que se te fue la luz, sí. Ni modo, hasta ahí llego. Entonces, empatía, ¿verdad? Por parte del docente. Creo que a veces ese tacto se pierde mucho en línea. Así es. Y hay que tener muy en cuenta el objetivo siempre, ¿no? El objetivo es educar. Eso es nuestro objetivo final, ¿no? El estudiante, que el estudiante sea capaz de poder sostener lo que en su papel recibió como un diploma, ¿no? Si es un ingeniero civil, que pueda llevar a cabo todas esas obras que él soñó inclusive. Entonces, todo este acompañamiento y esa empatía tiene que repercutir directamente en el usuario. Entonces, si lo pudiera resumir, tiene que ser definitivamente acuerpado por la infraestructura, un trabajo en equipo, creer fielmente también en esta parte del cambio, eso va a ser completamente clave. Sí. Y tenés toda la razón en ese punto que mencionás. Y eso también trae, como te digo,
a los humanos nos da miedo lo nuevo. A los humanos vemos el cambio, vemos cosas nuevas y es como, uy, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me adapto? El estudiante también empieza a ver ese montón de cambios y dice, puchica, ¿será que me estoy quedando atrás en el aprendizaje? ¿Será que tal vez no estoy a la altura de tal universidad, de tal sistema? Y tomando eso en cuenta, ¿cuáles consideras vos que son factores que tal vez le pueden quitar esa bandita al docente en cuanto a los exámenes que se implementaban de manera presencial, con papel, que el docente lo podía ver? Ahí estaba viendo si copiaba, si estaba pensando por su cuenta, en cuánto tiempo terminó su examen, y ahora en línea. Ya no tienen esa interacción. ¿Cómo pueden ellos precisar todo eso? ¿Cómo pueden ellos confiar en los diferentes sistemas que me comentabas? Educándose. Tiene mucho que ver las ganas del docente y también la comprensión de su realidad, ¿no? Hay un mercado distinto que tiene otras exigencias y a partir de ello empezar a desarrollar toda su labor. Ahora, esto no es algo que tiene que suceder solo por voluntad o por querer del docente. Las cuentas, las instituciones, cualquier tipo de gestor de educación tiene que interesarse genuinamente porque su equipo de trabajo lo comprende. Entonces, hablando de un curso en línea. Un curso en línea tiene arquitectos de diseño. Así como hacen este cubículo todo bien ordenado, así te ordenan un curso y te colocan ciertos recursos con ciertos colores. Hay una cantidad de trabajo alrededor de desarrollar un curso en línea inmensa y de mucho valor para que se le haga fácil al estudiante desarrollar su evaluación. Y además de su evaluación, por supuesto, toda su experiencia de curso, ¿verdad? Y qué pena sería que todo esto que se ha llevado a cabo por un poco entendimiento en la materia no se lleve a buen puerto, ¿verdad? Porque como comentábamos en la pregunta anterior, la motivación del estudiante es fácil de repente tener las ganas de ir a una clase y aprender, pero también hay que facilitar la comprensión de la plataforma misma. Y creo que eso es algo significativo para que inclusive un docente prefiera utilizar un LMS de otro, así como va a preferir un Learning Management System de otro, podría perfectamente preferir llevar la clase en el aula, aunque tenga que trasladarse o ver de repente a la gente face to face, como decimos nosotros, una interacción más uno a uno. Sí, uno a uno. En lugar de estar en línea. Sí, y es totalmente cierto. O sea, uno realmente, por ejemplo, yo no sé si vos has llevado clases en línea. A mí no me tocó llevar clases en línea, no tuve esa experiencia, pero, por ejemplo, a nivel laboral, sí considero que la implementación de un trabajo híbrido es a veces hasta necesaria, ¿no? Sí. La mentalidad que vamos teniendo ha cambiado drásticamente. Ya realmente se sienten los choques generacionales en este sentido. ¿Y vos crees que, por ejemplo, todos esos sistemas que hablas, estas herramientas de aprendizaje que están utilizando los centros educativos, tienen algunas limitaciones o son más ventajas que aspectos negativos? ¿O cómo pueden ellos mejorar? O sea, ¿vos consideras que siempre va a ser un cambio súper constante de estas aplicaciones o siempre va a haber alguna limitante? Siempre hay oportunidades, me parece a mí. Porque la misma competencia te va indicando de repente, no necesariamente el camino, pero sí una noción de hacia dónde está yendo la industria. Entonces, por ejemplo, tenemos ambientes de los Learning Management Systems. Sí, los LMS. Ajá, los LMS. Y a partir de ello viene el docente y entiende que hay foros. Y de repente el currículum de esa materia en específico, ese curso, no sea necesario que lleve una evaluación. No tiene que tener un examen con una calificación final. Sino más bien, la prueba, en este caso, podría ser un caso de estudio, donde desarrollas un ensayo y el docente se dedica a revisarlo. Ahora bien, si vos tenés la evaluación, que ahí ya vemos un poco más de interacción humana, pero hay otros tipos de evaluaciones también, donde el docente puede invertir su tiempo en atender más las respuestas del usuario, porque la evaluación, hacer preguntas cerradas, te arroja un resultado final. Entonces aquí ya tenemos un poco más de, no necesariamente una objetividad sobre el resultado final, sino ya están los parámetros dados, sino que el docente se debería o se va a animar más a
interactuar un poco más con sus estudiantes, con sus candidatos, a guiarles un poco más para que logren aquellos objetivos de aprendizaje que se han propuesto en el curso, invirtiendo mejor su tiempo. Ya no se tendrían que preocupar de repente porque todo el mundo esté en orden en su salón de clases de forma presencial, full prestando atención, sino en entregar su clase en un montón de otros formatos, desde videollamadas pregrabadas o llamadas en vivo, consultas de WhatsApp o consultas por cualquier otro medio social, porque somos súper sociables ahora y en medios digitales aún más, para poder lograr aquellos objetivos de aprendizaje que tengan sus muchachos. ¿Y vos considerás que ese pueda ser un aspecto negativo o a tomar en cuenta? Ahorita que mencionabas el pues dejar sesiones pregrabadas o estar en WhatsApp, una llamada, estar accesible 24/7. ¿Qué opinas de eso? ¿Vos consideras que ahora la educación por ese tema es 24/7 o siempre hay que marcar esa pauta de no hay horarios de clase, que es lo que se mantenía en la presencialidad, pero en línea yo le puedo escribir a mi maestro porque empecé a hacer tareas a las 10 de la noche, tengo una consulta y si me contesta, bien. Antes no teníamos eso. Algo más invasivo, ¿verdad? Sí. Como un poquito, sí, tenés toda la razón. Mucho tiene que ver las políticas de manejo de la clase misma. En mi caso, yo sí he escrito a cualquier hora y hay clientes que te escriben también a cualquier hora. Entonces, bueno, si me preguntas a mí, yo lo veo como algo ventajoso porque desde que fui estudiante ya recibí esas cosas y ahora que me toca trabajar, ya estoy casi que un poquito más adaptado. Entonces, si lo vemos desde ese lado, para vos ya es normal. Podría resultar algo ventajoso, pareciera, ¿verdad? Algo más anormal, como comentabas vos, pero de repente es algo que a alguien le podría parecer un poco invasivo, algo tal vez entorpecedor en su trabajo, porque estás enfocado en una cosa y te viene y tienes una consulta. Y si no respondes como en el momento, entonces ya, o sea, se molestan o piensan que los estás ignorando y empiezan a surgir otro montón de temas con los que viene esta transformación digital, que ahora realmente somos accesibles todo el tiempo. Todo el tiempo. Completamente de acuerdo. Y ahora lo vemos, bueno, hay call centers, hay grupos de soporte que están 24/7 completamente atentos y disponibles para poder resolver cualquier duda, atender cualquier incidencia. Creo que sucede en casi todas las industrias que tienen servicios en línea. Terminan teniendo estos equipos grandes, o bueno, terminamos teniendo estos equipos inmensos de soporte que nos apoyan a nosotros a gestionar todas esas dudas, apoyar a estos otros organismos, a que al final tengan una buena experiencia al cliente, ¿no? Entonces hay que tomar unas buenas prácticas, un muy buen momento para hablar de esas buenas prácticas, es decir, ¿en qué soy bueno yo? Yo soy bueno de repente educando y en eso me quisiera enfocar. Entonces, contrato un equipo que se encargue realmente, o bueno, una compañía, el outsourcing, ¿no? Que tiene un auge desde hace ya varias décadas, y empiezo yo a tercerizar un poco mis servicios para lograr enfocarme en aquello en lo que yo soy realmente bueno. Y en lugar de construir mis propias soluciones, de repente contrato una compañía como un vendor y me dan algo llave en mano, donde yo sencillamente tengo que abrir las puertas de la casa, es decir, activarlo, como diríamos común y silvestremente. Sí. Entonces, hay bastantes maneras de sacarle provecho a esto, pero el miedo yo creo que siempre es parte va a ser algo que trae el cambio. ¿Y cómo mirás vos el tema del docente? Porque como decís vos, o sea, ya uno es accesible, ya, o sea, uno trabaja y está en comunicación con gente que está en otros países y incluso los cambios de horario y siempre el celular en la mano. O sea, ya no hay persona que no ande con su celular en la mano. Pero en cuanto a la parte educativa, ¿cómo consideras que esto afecta a los docentes? O sea, el esfuerzo del docente, porque antes el docente sabía que él tenía que estar en su centro educativo a las 8 de la mañana, llegaba a las 8 de la mañana y por ponerte un ejemplo, a las 4 cerraba. Ya no había manera, esa persona tenía su vida fuera del centro educativo. Entonces, ¿cómo crees que esto afecta el esfuerzo de los docentes ahora en ahora tener que estarse capacitando, adquiriendo nuevas habilidades, estar 100% presente para el estudiante, que ahora el estudiante mismo ya piensa diferente al docente? Ya no siempre es el docente el que enseña al estudiante, ahora también es viceversa. No, y ahora intercambian opiniones, entonces ahora también cómo están ellos a la vanguardia y el cansancio, porque es un cansancio mental. La transformación digital, si bien es cierto, nos trae muchos beneficios, yo también considero que trae un cansancio mental. ¿Vos cómo lo ves? Todo aquello que es bueno siempre va a tener siempre hay un precio que pagar, ¿no?
y a veces es un poco más a veces puede ser sacrificio y a veces puede ser la oportunidad de extender un poco más la mano, hacer un poco más. Darte cuenta hasta dónde puedes llegar. Ver hasta dónde Sí, puedes no hay llegar. limitantes mentales. Ajá. Ahora, no romanticemos una posible explotación, ¿verdad? Porque Exacto. nosotros los millennials tendemos a romantizar un montón la La explotación explotación y y ese nos tipo de gusta el cosas. trabajo duro y Nos de gusta el trabajo duro. pelearnos. Y si nos quedamos trabajando más tarde, hasta lo publicamos Y terminamos un pendiente y es como, ¿y ahora qué hago? Porque tengo tiempo libre. y las luces todas apagadas. Sí. Y también no es esa la idea. Yo creo que mucho tiene que ver con algo en lo que cada generación tiene su propia manera de ver, que es la programación. Cómo nosotros preveemos ciertas cosas. Y aquí es donde toda esta digitalización de la educación nos viene a abrir los ojos de que, ok, así como se programaban las cosas en clases presenciales, ¿por qué no en línea? Entonces, hay sílabos, por ejemplo, donde colocas las instrucciones bastante claras acerca de algo. Están las sesiones, y me ha pasado, por ejemplo, en la última maestría que me tocó cursar, siempre los docentes tenían una sección en específico donde hablaban semana a semana, no solo de los objetivos de esa semana, sino también la expectativa de cierta entrega de trabajo. Entonces, eso venía a acuerpar esa programación y esa sinergia Sí, que como había. dirían, lo mejor de ambos mundos. Exacto. Sí, ya tengo la experiencia presencial que le adapto a la tecnología, ¿no? Sí. Y veámonos un caso de repente un poco más del día a día, que podría ser una consulta que tenés acerca de un trabajo que vas a entregar. Le envías, de repente tu LMS tiene un sistema de mailboxes, se le envía un correo electrónico, o bueno, está integrado el WhatsApp, inclusive se le envía un WhatsApp al docente, o bueno, tenés el número de teléfono del docente y le pegas una llamada, como decimos aquí en Honduras, o le mandas un mensaje. Pero hay otros servicios como estos equipos de soporte donde ellos tienen realmente dentro de su misma institución el currículum, la academia y las reglas del juego, digámoslo así, de lo que el estudiante podría esperar en uno u otro trabajo. A mí me pasó cuando presenté mi tesis de grado. Tenía ciertas dudas acerca de un formato APA, ¿no? Acerca de ciertas cosas que teníamos que entregar, y en lugar de consultar de repente con el docente, lo escalé directamente con el equipo de soporte, también porque yo sabía que esa era la indicación que había recibido. Y ya Entonces, tenés esa claridad. ya tenés esa claridad. Entonces, Correcto. esa comunicación constante para encontrar las mejores sinergias de trabajo, yo creo que es vital. Utilizar la tecnología a nuestro favor, ¿no? Si podemos compartir algo e incentivar la colaboración en los medios digitales, es ideal. Sí, hay que aprender a cambiar ese chip de que, como decís vos, verlo como una oportunidad siempre. Así es. Porque al final del día no va a parar. O sea, no hay un botón donde yo puedo presionar el botón rojo y pausar todo. O sea, no hay manera. Entonces, verlo como una oportunidad, verlo como algo que sí me va a complementar. No me vino a eliminar, ¿no? Me vino a complementar y tal vez hacer mi trabajo como docente más fácil y mi mejor. trabajo como estudiante más fácil también. Así es. Porque de ambas vías considero que está totalmente beneficioso esta transformación digital, y todo depende de cómo nosotros lo utilizamos. Así es. Y considerando, Alan, pues toda la experiencia que vos tenés, tanto pues cómo te fue a vos en la universidad, en el colegio y ahora en tu vida laboral, cómo has implementado la transformación digital, ¿cómo ha sido el cambio de Sumadi? Vos que has estado aquí pues desde que Sumadi inició, ¿cómo has visto esa adaptación, esa innovación que tiene Sumadi y esa hambre que tiene de siempre estar mejorando y de adaptarse, y cómo es el ambiente? La pasión es increíble, y la pasión la trae la gente. Y quisiera comentar un poco acerca de todo ese proceso de cambio y la pasión que ha habido atrás, porque viene de una cultura organizacional bien fuerte y bien precisa, donde estamos primero abiertos al cambio. Yo recuerdo el cambio, cómo pasaba trimestre tras trimestre, o a veces semestres tras semestres, donde habían priorizaciones que eran colocadas en un backlog, como comúnmente se dice, y luego de repente habían otras aristas que tenías que empezar a evaluar, ¿no? Ha sido un arduo camino donde han habido muchos sacrificios. Hubo tiempos súper felices y ahora también, por supuesto. Y encontramos nuevos colegas de diferentes edades. Y aquí es donde viene esta parte de la gestión del cambio. Entonces, Ana, ¿cuántos años tenés? Por ejemplo, yo tengo
30, voy a cumplir este año. Yo tengo 27 años. Ajá, imagínense, entonces 30, 27, pero tenemos personas de 21 años, tenemos De 19. de 19 años y hemos logrado gestionarnos con personas que ya de repente están en una edad algo más senior y aprendemos. Sí, y una generación X le podríamos llamar. una generación X y congeniamos, trabajamos juntos a raíz de una misma pasión, lo que es compartir las facilidades de la educación que viene, por supuesto, desde Laureate Education, ¿verdad? Sí, todos aprendiendo de cada uno, compartiendo experiencias y se siente o sea, por ejemplo, trabajar con una persona, pues ya creo que sería la generación Z, ¿no? Ya vienen con otras maneras de pensar, ya trabajan diferente. Por ejemplo, yo no sé vos, pero a mí me encanta todavía, soy fiel al lápiz y al papel para mis to-do. Yo mis pendientes, lápiz y papel, pero ya veo otras personas aquí adentro que solo es pura laptop, un sticky note y hasta ahí. iPad. Yo escribo en mi cuaderno y está en un iPad y nos molestamos, inclusive es un motivo de broma entre nosotros. No, esas maneras de trabajar en equipo y sobre todo la voluntad de aprender el uno del otro de diferentes generaciones es importantísimo. Entonces, eso podría pasar a cualquier industria, cualquier compañía, cualquier marca. Sí, va a tener esos choques o complementos. Esos Depende choques. de cómo uno lo quiera ver. Como decís vos, una oportunidad. Exacto, como lo querrás ver, una oportunidad. Sí. Entonces, es aprender a navegar, diría yo, entre todo este cambio y sacarle el provecho. Porque el cambio es constante, siempre va a estar ahí. Y somos nosotros los que decidimos cómo reaccionar. Entonces, saquémosle provecho a eso, utilicémoslo a nuestro favor y aprendamos de los demás. Yo creo que un no es una salida fácil a no aprender de repente y no reinventarte. Si yo pudiese comentar algo de la historia de Sumadi, es cómo nos hemos reinventado nosotros. Y a raíz de esa reinvención, me parece que surge todo este ambiente tan favorable para nosotros. Me quedo con esas palabras de Alan. Wow, muchísimas gracias, Alan. Realmente se siente tu experiencia. Qué lindo platicar con alguien que haya pues pasado por todo eso y que trabaje en este rubro y tener en cuenta todas estas recomendaciones que nos dan. Y como decís vos, el cambio es la única constante que tenemos. Pero me quedo con la parte en donde decís aprendamos de los demás. Aprendamos de los demás. Nadie se salva de nada, absolutamente. Yo puedo aprender de vos, vos podés aprender de mí. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta con las generaciones, ¿no? Ya hay personas mayores que es como, no, ¿por qué me va a estar enseñando esta persona si es menor que yo? Ajá. Para nada. Todos podemos aprender de todos y me voy a quedar con esa frase de cierre. Así que muchísimas gracias, Alan, por estar aquí. Te agradecemos. Esperamos esto sea de mucho beneficio para todas las personas que nos están viendo. Para mí, seguro que sí lo fue. Por favor, pues se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y también seguirnos en nuestras redes sociales para actualizarlos en los siguientes episodios que vamos a estar teniendo y siguientes actualizaciones. Muchas gracias.